las cosas no pintan bien en materia de crecimiento, en materia de producción de bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, que está relacionado, insisto, con la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y con la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. ¿Por qué es importante el crecimiento de la economía? Para entenderlo, hay que tener en cuenta que el crecimiento de una economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Y si el problema económico de fondo es la escasez, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, una de las condiciones que se tiene que cumplir para minimizarlo es que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, o dicho de otra manera, que la economía crezca lo más posible. Además, hay que tener en cuenta que la producción de bienes y servicios, variable con la cual se mide el crecimiento de la economía, está relacionada con la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y con la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo, empleo e ingreso, que son dos de las condiciones que se tienen que cumplir para el bienestar de las personas, sobre todo si éste ha de depender, como va de acuerdo con la dignidad de la persona, del trabajo propio, de la generación personal de ingreso y no de la redistribución gubernamental del mismo. Esta es una de las razones por las cuales el crecimiento de una economía es importante y el reto debe ser que la economía crezca lo más posible, que el aumento en la producción de bienes y servicios sea el mayor posible. Desafortunadamente, esta condición en México simple y sencillamente no se cumple, y para no hacer el cuento largo, no se cumple desde 1982. Pero centremos la atención en el presente. Ya sabemos cuánto creció la economía mexicana el año pasado, en 2024. ¿Cuánto? 1.28%. ¿Esto es mucho o es poco? Repasemos cuál fue el crecimiento de la economía a lo largo de los 6 años de la administración de López Obrador. En el 2019 la economía decreció 0.40%. En el 2020, el año de la pandemia, decreció 8.55%. En el 2021 se dio el efecto rebote y la economía creció 6.98%. En 2022 creció menos, 3.70%. En 2023 creció menos, 3.30%. Y el año pasado, 2024, el crecimiento fue de solamente 1.28%. Esto quiere decir que el crecimiento promedio anual en los 6 años del gobierno de López Obrador, crecimiento promedio anual fue 1.05%. ¿Esto es mucho o es poco? Comparémoslo con el crecimiento promedio anual de los sexenios anteriores. Con Fox, el crecimiento promedio anual de la economía fue 1.95%. Con Calderón, 1.86%, con Peña Nieto 2.41% y con López Obrador 1.05%, el menor crecimiento de los 4 sexenios transcurridos del siglo XXI. Pero además hay que tener en cuenta que trimestre tras trimestre el crecimiento ha venido siendo menor. A ver, en el primer trimestre del 2024, la economía creció 1.7%. En el segundo trimestre creció 1.2%. En el tercer trimestre hubo una ligera recuperación y la economía creció 1.6%. Pero ¿qué pasó en el cuarto trimestre del año pasado? Que la economía creció 0.6%. Es decir, un crecimiento por debajo del punto porcentual. Las cosas no pintan bien en materia de crecimiento, en materia de producción de bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, que está relacionado, insisto,
con la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y con la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. En materia de crecimiento, las cosas no están marchando bien. El sexenio pasado, el sexenio López Obrador, fue en crecimiento promedio anual el de menor crecimiento de los 4 sexenios transcurridos de lo que va del siglo XXI. Y este bajo crecimiento, este crecimiento insuficiente, lo venimos arrastrando desde 1982. Y medidas van, medidas vienen, y simple y sencillamente no logramos crecer más, no logramos contar con una de las condiciones indispensables para lograr un mayor bienestar de las personas, producto, insisto, de la generación personal de ingreso, del trabajo de cada quien y no de la redistribución gubernamental del mismo, por la cual el gobierno le quita a unos para darle a otros, lo cual, para decirlo muy claramente, es un robo con todas las de la ley. ¿Cuál es el principal reto que tenemos en materia económica en este país y no de ahora, sino prácticamente desde hace más de 40 años? Lograr un mayor crecimiento.